Bendito el sitio y la casa y el lugar y la ciudad y el corazón y la montaña y el refugio y la cueva y el valle y la tierra y el mar y la isla y la pradera donde se ha hecho mención de Dios y sea glorificado su alabanza, donde se ha hecho mención de Dios y sea glorificado su alabanza. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a nuestra reunión devocional. Siempre los viernes es una porción doble. A las 5:30 la ñapa y a las 7 pues nuestra reunión devocional, preparándonos para la solemnidad del domingo, la festividad de todos y todas los santos, santas, que nos incluye también a nosotros, los pecadores, llamados también a la santidad. Y hoy tenemos dos preguntas guías en el desarrollo de esta devocional, que es ¿qué es la santidad y quiénes son los santos? Pero antes de entrar en materia, los saludos. Les saluda Andrés Ali desde la ciudad de Barranquilla con un calor terrible. María Elena Sierra, desde la ciudad de Cali, capital del cielo. Y Judith Bautista desde el paraíso de las montañas de Turmequé, en Boyacá, Colombia. Qué bonito encontrarnos. Hoy podemos estar los tres. Creo que habían pasado varias devocionales sin estar los tres aquí juntos y siempre es chévere tener esta conversación. Creo que salimos nutridos todos y todas aquí de la devocional, también con lo que ustedes escriben en los comentarios. Para los que no habían estado antes en una devocional, tenemos un periodo devocional, un periodo de oración, y luego hablamos de un tema. En estas últimas devocionales hemos estado hablando de que cómo vuelvo a casa, cuando estamos celebrando Yom Kippur. Hemos estado hablando también quiénes son los profetas, que por cierto, hoy en la ñapa estuvo espectacular con Judith hablándonos sobre los profetas y si hay todavía profetas en el mundo y qué onda. Y hoy hablando sobre la santidad y si hay santos en el mundo todavía y qué es esa cuestión de la santidad y eso cómo se come. Entonces, antes de iniciar con nuestra conversación, María Elena nos va a acompañar con una oración en un periodo devocional. Bueno, ya casi en vísperas de la fiesta de todos los santos, es una oportunidad para
encontrarnos con Dios, ese Dios en todos sus nombres, ese Dios que está con nosotros, que camina con cada uno. Es el momento de dirigirnos a Él, de abrir nuestro corazón y pedirle que nos ilumine, que nos guíe, que nos acompañe. Jesús una vez nos dijo que teníamos que ser santos como su Padre es santo. Pidámosle hoy que abra nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento, para que podamos comprender lo que significa ser santos y podamos de verdad llegar a ser santos como el Padre Celestial lo es. Amén. Muchísimas gracias, María Elena. Y bueno, con esa has mencionado uno de los pasajes con los que quería comenzar. Precisamente el tema de la santidad, y ahorita lo decía antes de comenzar la devocional, como que es un tema bien difícil. Me parece a mí que es un tema difícil, porque en las religiones tradicionalmente el tema de la santidad está muy relacionado como que no puedes hacer nada malo, no puedes divertirte, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Es como un montón de nos que muchas veces rompen con nuestra conexión, con nuestra humanidad y con lo que somos. Y que rompen muchas veces con el placer y con la alegría y con el gusto que una persona puede tener. Entonces, ¿cómo se reconcilia todo esto de la santidad y al mismo tiempo ser una persona auténtica? Y yo terminé estudiando teología con los luteranos. Entonces, Martín Lutero tiene un trabajo, vamos a llamarlo así, que me encanta, que es Simul Justus et Peccator, que significa que somos simultáneamente santos y pecadores. Y me encanta esa concepción de Lutero que abarca ambas cosas en un ser humano. Y en su trabajo él dice que los sofistas no comprenden esta dualidad. Y es que todas las personas somos santos y pecadores simultáneamente. Y a veces, como uno reconcilia eso de ser santo y pecador al mismo tiempo, y que parece contradictorio, particularmente en Levíticos 11:44, Levíticos 19:2, Levíticos 20:26, Levíticos 21:8 y otros más pasajes de la Biblia hebrea. Dios le dice a los sacerdotes, porque el Levítico era un libro de sacerdotes, le dice, Tihiek doshim kamo ani kadosh, seréis santos como yo soy santo. Y luego Jesús en Mateo 5:48 parafrasea un poquito ese pasaje y dice, sed perfectos como mi Padre que está en el cielo es perfecto. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es esto de la perfección y de la santidad? Investigando, santidad en el hebreo se dice kedushá, y kedushá significa ser apartado para algo específico. Por allá en el medioevo, los rabinos, que les encanta martillarse la cabeza, se inventaron que la santidad viene por grados. Algo que no es muy extraño en la filosofía judía, porque Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la Espíritu Santo, porque es una palabra femenina en hebreo, venía sobre quien ella quería. ¿Sí? Y de hecho habían unas características físicas de una persona que poseía el Espíritu Santo. Como por ejemplo Moisés, cuando bajó del monte, su rostro parecía el sol. Sansón dice que cuando Ruach HaKodesh, cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, sus cabellos brillaban y emitían el sonido de campanas. ¿Sí? Entonces, como la santidad en el concepto judío, en el concepto hebreo, porque todavía no había nacido el judaísmo como tal, en el concepto hebreo, la santidad venía sobre aquello que el Espíritu Santo se posaba.
Hoy en día la perspectiva judía moderna de la santidad me gusta mucho porque un poquito diferente al cristianismo tradicional, donde la santidad se alcanza alejándose del mundo. El judaísmo propone que la santidad se alcanza levantando al mundo, o sea, yendo al mundo y haciendo obras de bien por el mundo, ¿sí? Siento yo que la santidad tiene que ver mucho con la perspectiva que tenemos de las cosas. Tenemos dos formas de acercarnos al mundo. Uno, podemos creer que el mundo es malo, que el mundo es pecado, que el mundo es la fuente de todo vicio y la fuente de toda maldad, ¿cierto? Y a mí particularmente me parece que es una visión bastante contradictoria con un texto que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 31, donde Dios, después que termina la creación, dice, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. ¿Cómo entonces el mundo es malo si Dios lo ve bueno? Entonces, ¿cómo podemos definir la santidad respecto a nuestra relación del mundo? Y me voy a callar, porque si no, aquí digo todo lo que estoy pensando y me quedo sin palabras para después. No, me encanta como empezaste y no, tranquilo, puedes seguir, eso no, no hay lío, porque estoy relacionando esta visión luterana, esta versión de Lutero con la versión taoísta de la existencia, ¿no? La existencia de círculo donde día y noche se encuentran, bien y mal, blanco, negro. La vida es un juego, es un encuentro de múltiples tonos, de múltiples colores y, y se ha hecho, por lo menos en la tradición en la que yo he caminado más, que es el cristianismo católico romano, se hace mucho énfasis en esta segunda parte, ¿no? Santos y en los pecadores. Entonces pareciera que todos somos pecadores, pero los santos son algunos, unos poquitos, los demás no. Y precisamente esta es una discusión que se hizo entre los siglos 3, 4 y 5, en los diferentes concilios que ocurrieron, siempre estaba la pregunta, y entonces, ¿qué es eso del pecado? El pecado original fue en el siglo IV donde se falló, en el siglo V, perdón, el pecado original, pero olvidando esta otra parte de la santidad que también está en todos los seres humanos, así como todos tenemos un núcleo yo siempre digo, a todo el mundo algo le cojea, todos cojeamos todos cojeamos, si es la salud, si es las relaciones, es el trabajo, pero también a todos hay algo que nos funciona muy bien, hay algo que no nos cojea en la vida, hay algo para lo cual somos buenos, para lo cual somos hábiles. Y yo creo que lo mismo pasa con el camino espiritual. Si bien hay aspectos en los cuales estamos llamados y llamadas a mejorar, a caminar, hay aspectos en los cuales tenemos, no sé, el don, la gracia, como que se nos da. Entonces a mí me parece que la santidad, desde esta perspectiva de la vida como santa en sí misma, que es, que es un poco más allá de la versión de Lutero, sería más una versión del pelagianismo, el ser humano santo en sí mismo, incluyendo el error. El error y el aprendizaje forman parte de esa santidad, porque la santidad no es algo que esté afuera y que hay que alcanzar, sino que está dentro y se va manifestando, se va buscando. Entonces, pues me encanta esto de todo lo que es tocado por el espíritu y como tú lo dijiste, pues el espíritu toca todo, el espíritu no dice aquí sí, aquí no, es como la lluvia, llueve y lo que se mojó, lo que se dejó empapar, lo que no, pues de malas. Bueno, yo mm,
esto me trae a memoria un programa de televisión y también algo del Chavo, que a un ladito tenía el diablito y al otro lado tenía el angelito. Entonces, y en un programa de hace muchos años, en un lado estaban los cachos y en el otro lado estaban las alas. Yo siempre he pensado que eso es cierto, que cada uno de nosotros, el bien y el mal, juegan allí. Y entonces pienso que la santidad es cuestión de decisiones. Es cuestión, son mis decisiones las que me hacen a mí santo o no. No es Dios a cada uno de nosotros nos da esa posibilidad, nos la dio, pero la decisión es mía. La decisión es mía. Obviamente que aquí hay que tener hay que separar esa santidad, digamos, que vamos a celebrar como Iglesia Católica el domingo, de todos aquellos hombres y mujeres que decidieron hacer las cosas bien, pero no solamente los que están en el altar y allá, como digo yo, no solo los que pusieron allá a aguantar polvo y a recibir el humo de las velas, no, 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 estamos hablando de toda la santidad de todos aquellos hombres y de todas aquellas mujeres que decidieron hacer las cosas bien. A mí frente a este tema me surge una pregunta, ¿qué es ser santo? ¿Y cómo le hago yo para ser santo? Y cuando me respondo esta pregunta, o tratando de responder esta pregunta, yo miro quién fue Jesús, qué hizo Jesús, teniendo en cuenta pues más digamos, toda mi formación y todo es en el catolicismo, miro mucho esa persona de Jesús. Y Jesús fue un niño que se atrevió a desobedecerle a su mamá y a su papá de la tierra, a María y a José. Se quedó enredado entre todo el mundo y ellos ya habían avanzado y él se quedó sentado ahí hablando, haciéndolo bien o mal, no, eso no es el juicio, simplemente no se fue con sus papás, se quedó, se enredó entre la gente y se embolató y se perdió y María le hizo un reclamo. Y él contesta con algo muy serio, pero nos quedamos en la respuesta. Pero lo bonito es mirar que el texto dice, y volvió con ellos, ¿sí? Y fue creciendo en gracia y sabiduría al lado de ellos, volvió a ellos. Y luego vamos a encontrar un Jesús que supera las tentaciones, las tuvo. Un Jesús que estuvo en las fiestas, estuvo en una boda en Caná de Galilea. Un Jesús que se enojó, cogió el látigo y los echó. Un Jesús, pero un Jesús que defendió la justicia, un Jesús que luchó por los otros, que sanó al enfermo, que curó a los enfermos, un Jesús que le dio la mano al caído, un Jesús que nos hizo hermanos, que nos habló de hermandad, que nos habló de unidad. Entonces, cuando yo miro todas esas cosas así, bueno, simplemente por ahí hay una canción que dice que amar como Jesús amó y vivir como Jesús vivió, eso es ser santo. Pero no el Jesús porque ese es el otro lío, como nos pasa con los santos. Entonces nos quedamos en los santos de los altares, allá al que le ponemos la velita, ¿no? Y nos quedamos con el Jesús muy bonito. Ahora Judith en lo de los profetas decía una cosa muy interesante, y es que no solamente son los que están en la Biblia. Ser profeta es muy complicado, porque ser profeta es asumir ese compromiso y hay hombres y mujeres, y Judith nos nombraba ahora muchos que han sido profetas hoy. Bueno, eso es ser santo, es asumir el compromiso que el Señor nos ha dado, pero es cuestión de decisión y la decisión, el poder de decidir lo tengo yo. Dios no va a decidir eso por mí. Así es.
quiero retomar algo que decía María Elena, ¿no? Como sobre la santidad. Y es que una cosa es la santidad y otra cosa es la santurronería. Una cosa es ser santo y otra cosa es ser santurrón. Sí, como son dos cosas y muchas veces pensamos que la santidad es esa santurronería de no, yo no tomo, no, yo me mantengo casto y puro porque eso es el noviazgo y los placeres de la carne son pecado y eso es malo. Sí, como lo que mencionábamos de la visión satanista del mundo, como el mundo es malo, los placeres del mundo son malos. O no, no, la santidad viene, como hablábamos el martes, en las pequeñas acciones que hacemos por el mejoramiento del mundo. ¿Sí? Y retomo también lo que decía Judith, ella dice, todos tenemos algo que nos cojea. Y estudiando para este texto, me encontré con Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, que dice, si decimos que no hemos pecado, que la palabra correcta sería, si decimos que no nos hemos equivocado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos tenemos algo en lo que nos equivocamos, cosas en las que cometemos nuestros errores. Y eso no nos quita la experiencia de santidad. Así que a mí me parece también que la santidad es un llamado, ¿sí? Lo tenemos muy claro en las escrituras. La santidad es un llamado que no es una meta, es un estado constante de la vida. Y aquí me encanta también Martín Lutero lo que habla de la gracia. Eso es la gracia. Es que yo no soy santo por lo que haga o por mis buenas acciones. Yo soy santo por la misericordia de Dios, porque la gracia de Dios ha llegado a mi vida y me ha santificado de alguna forma. Entonces, somos santos sin hacer nada. Es por la gracia de Dios, o sea, ya el hecho de querer transformar el mundo, el hecho de ser un ser humano, de estar hechos a la imagen y semejanza de Dios, eso es santidad. Pues todos estamos llamados a eso y todos vivimos esa santidad desde nuestra cajita, desde nuestra cajita. Eh, y se nos ha vendido mucho esa imagen del santo y no con la castidad. Y uno dice como, wow, yo quiero ser así, pues, San Francisco, con sus bracitos, con sus manitas, y uno le ve como, o el mismo Jesús ahí, indefenso, crucificado. No, es la vida de ellos la que refleja la santidad. ¿Cómo vivió la vida Jesús? Jesús se rodeaba de prostitutas, se rodeaba de gente que no era quizá de la mejor forma. Los publicanos, iba y comía con ellos. Mateo, que antes se llamaba Leví, también estaba ahí. Un celote, un guerrillero, ¿sí? Como por poner en el tema. Esos eran los discípulos de Jesús. Jesús no se codeaba con los sumos sacerdotes, ni con los sacerdotes, ni con los fariseos. Él andaba con la gente excluida, porque sabía y reconocía la santidad y la dignidad de todos. Y al final es eso. La santidad hace parte de nuestra propia dignidad. No se necesita, entonces me voy a ir a 40 días de ayuno y no voy a salir más de mi casa. A mí me parece eso un ideal muy noble y respeto a las personas de clausura. Yo fui monje de clausura también. Eso no funcionó para mí. Yo respeto a las personas que lo hacen, pero es que uno no puede alcanzar la santidad pensando que el mundo es malo y por eso me tengo que huir del mundo. Yo puedo disfrutar las cosas del mundo, ¿sí? Sin necesidad de que esto sea malo. Las personas que no toman, por ejemplo, por su creencia religiosa particularmente, porque creen que el alcohol es perverso y es malo. Bueno, Jesús no transformó el vino en agua, fue al revés, fue el agua en vino. Jesús no estaba en un ayuno, Jesús estaba en las bodas. Y el que me venga a decir a mí que las bodas judías no son una parranda, me miente, porque eso era una boda.
era una ocasión de celebración máxima. Entonces Jesús muy probablemente estaba bailando el reggaetón de su tiempo, ¿sí? Él no estaba orando, estaba disfrutando. Y eso no disminuía su santidad. Entonces creo que como también necesitamos un poquito de ese cambio y reconocer nuestra propia santidad, particularmente en esta fiesta tan hermosa que viene el domingo, donde nosotros también estamos incluidos. Me encanta, a mí me asiste recordar una vez que estaba en un retiro en una casa de retiros y me encontré con un libro eh, que era la vida de una religiosa de esa congregación. Y la hermana que vendía los libros me dijo, uy, ese libro es espectacular, ese libro es muy lindo, léelo. Esta hermana fue santa desde los 3 años. Y yo le dije, ay, no, hermana, no me anima. De entrada lo desaniman a uno, si desde los 3 años, yo que ya tengo 20 y pico en esa época. No, 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 muchas gracias, hermana, no me interesa. Prefiero otro santo que haya caminado, que haya vivido, que haya llorado, que como que algo que me pueda identificar más, ¿no? Como tú dices, los santos que nos muestra la iconografía son unas caras pálidas mirando para arriba, así, y la verdad, pues creo que Jesús dista mucho de esa imagen, como tú mismo lo decías. Jesús era además que los fariseos lo criticaban por ser borracho y por ser comelón. O sea, esto de ayuno y de todo eso era muy de Juan el Bautista, pero no del movimiento de Jesús. Entonces, creo que esto es muy lindo, sentir que la santidad no es un tema de la postura que asumo, a ver, de cómo me estiro, de cómo me pongo, cómo estiro las ojos, de cómo entorno la mirada para que me note, pues, no sé, que estoy mirando hacia no sé dónde, sino que pasa por una gracia. A mí me encanta esto de San Pablo tiene dos frases que a mí me gustan mucho, que le dice, creo que es a los Corintios, que le dice, no echen en saco roto la gracia que recibieron. O sea, pasa por la gracia, pero pasa por una respuesta a esa gracia. Y le dice a Timoteo, reaviva el don de Dios que hay en ti, para que nadie desestime tu juventud. Es decir, usted tiene ese don por dentro, pero échele gasolina, póngale como perrenque al asunto porque eso solito no funciona. Entonces, esto de todos los días, a mí me encanta que María Elena lo repite mucho, esto es lo de hoy y mañana, o sea, cada día, ¿cuál es mi sí? ¿Cómo yo cada día reavivo el don de Dios? Si mi don de Dios es pintar, ¿cómo reavivo ese don? Si el don que Dios me dio fue atender enfermos y me dio la gracia de ser médico, de ser enfermera, o me dio la gracia de ser cantante, ¿cómo reavivo ese don y cómo convierto ese don en servicio para los demás y las demás? Y por último, se me vino también escuchándote un proverbio chino que dice, cuando el sabio señala la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Y realmente los santos, Jesús mismo fue un dedo. Jesús fue el dedo que señaló el reino. O sea, la vida de cada santo es un dedo que señala un camino. Pero si te quedas como mirando el dedo y no haces nada, sí, Jesús muy hermoso y muy lindo, pero si yo no me pongo a caminar en la senda de Jesús, y si no me pongo a caminar en la senda de los santos, y si no me pongo a caminar en la senda, en mi propia senda, la que me marca mi espíritu, pues creo que ese camino de santidad se va a quedar como truncadito. Entonces siento que sí, que es una reflexión muy linda, ¿no? De cómo combinar el llamado, la gracia y la respuesta que yo doy cada día. Me parece muy bonito que tengamos en cuenta que la santidad es una gracia de Dios.
y que nos fue dado absolutamente a todos, que de mí depende que la haga brillar. Esa parte me parece hermosísima, porque eso nos deja a todos y en todo momento la posibilidad de ser santos. Tenemos que recordar esa hermosa parábola de el señor dueño de la finca, que a diferentes horas llama a trabajar a jornaleros. Y lo importante allí no era que los llamara, sino la respuesta. Y fueron. Y fueron en diferentes horas del día. A diferentes horas de nuestra vida, Dios nos llama a todos a ser santos. Pero yo tengo también la posibilidad de quedarme sentado en el parque porque ya está muy tarde, ya para mañana trabajo. ¿No? Yo tengo la posibilidad de quedarme esperando mañana o de ir a trabajar en el momento en que el Señor me llama. Porque la santidad, ya Ali y Judith lo han dicho, definitivamente es una gracia de Dios, pero es un llamado de Dios. Y de mí depende que reciba esa gracia, que me abra esa gracia y que responda a ese llamado. Y lo otro que me parece a mí, nosotros a veces somos muy dados a, muy bonito Jesús allá clavado en la cruz, muy lindo. Y los santos muy lindos, como decía Judith, allá aguantando polvo en las iglesias. Geniales, muy lindos. Pero se nos olvida que detrás de esos hombres, de esas mujeres, que detrás de ese Jesús crucificado hay una vida y no tan fácil, y no tan fácil. Y a veces hoy nosotros, yo siempre he dicho que si Jesús volviera hoy en jeans y camiseta, matábamos nuevamente. No nos y no nos daba nada, porque hoy nosotros somos muy dados, muy a ese Jesús, pero tan lindo, porque ya pasó, y hermoso, y nos arrodillamos y todas esas cosas. Pero nosotros hoy tenemos que apropiarnos de ese Jesús y vivir como Jesús vivió para poder llegar a esa santidad. Y eso necesariamente implica un compromiso de fe, un compromiso con la justicia, un compromiso con la verdad, un compromiso con la comunidad que yo tengo a mi alrededor, que a veces es mi misma familia, porque ese es el otro problema, que pensamos que no, allá, los que se van de misioneros al África, los que hacen tal cosa, los que no, la santidad la tengo que vivir aquí en la realidad de mi propia vida y en las pequeñas cosas. Santa Teresita del Niño Jesús no se hizo santa porque hizo mil cosas grandes, sino porque fue capaz de hacer grande lo pequeño de cada día. Y esa es la vida que nosotros tenemos que llevar. Esos santos, esos hombres, esas mujeres, ese Jesús crucificado no llegó allá porque se fueron levitando, no, porque construyeron una vida todos los días de mucho trabajo, de mucha entrega, cayendo, superándose. El desierto de las tentaciones no fue simplemente 40 días. El desierto de las tentaciones es todos los días. A veces es a las 8 de la mañana y a veces a las 5 de la tarde y a veces es al mediodía. Y todo el tiempo tengo que vivir en esa constante actitud de decidirme por el de las alas o por el de los cachos. Así es. Muchísimas gracias, Marilena. Al final sí, como lo hemos dicho, es una gracia y es un llamado. Y tú lo decías hermosamente, es si nosotros queremos abrirnos a esa gracia y si nosotros queremos tomar ese llamado. Dios no obliga a nadie, eso está muy claro.
pero siento que qué bonito que tengamos estos espacios. Nosotros somos muy poco tradicionales, eh, y qué bonito tomar estos espacios para también mostrar otras perspectivas de la santidad. Porque sí, muchas veces hay personas que han sido heridas por estas formas de santidad donde no vale ser humano, ¿sí? Donde ser humano es algo que hay que cambiar, hay que casi volverse una deidad viviente y no pecar y pecar entre comillas, porque ¿qué es el pecado? Y toda esta cuestión. Y bonito estos espacios donde todos somos santos, donde todos somos dignos, sin importar la orientación sexual, sin importar el género, sin importar el credo. Al final, todos somos hijos e hijas de Dios, somos amados, somos conocidos, somos conocidas por el Padre. Y por eso la divinidad ha mandado a este montón de locos, a Jesús, a Mohammed, al Baba, a Bahá'u'lláh, a Abdul Bahá, sí, a Zoroastro, a Moisés, a Abraham, a toda esa gente. Al final, para que fueran relevantes en su tiempo. Ese mensaje fue relevante en su tiempo. Este mensaje ahora, una vez más, es relevante porque se adapta a nuestro tiempo, se adapta a nuestras necesidades espirituales. Y por eso los imperios se levantan y caen, los sistemas económicos tienen auge y luego mueren, pero el único que no pasa y siempre permanece es Dios. Él es el que se mantiene ahí. Por momentos parece como si fuese olvidado, pero ese pequeño pábilo humeante nuevamente se vuelve una hoguera y enciende los corazones. Y estos corazones encendidos van y encienden otros corazones. Y qué bonito encendernos en el amor. No sentirnos mal porque cometimos errores. Sí, los cometimos. No demos paso a la culpa poco saludable, sino dejemos saber que, ok, estos son mis errores y que el primer paso para cambiarlos es reconocerlos y también saber que la gracia de Dios me ayuda constantemente y que yo no tengo que hacer algo para ganarme el amor de Dios. O sea, porque, si yo hago esto, entonces si yo ayuno 72 horas seguidas, Dios me ama más. No, Dios te ama lo suficiente y hasta más por el simple hecho de existir. Eso es lo suficiente. Y dejarlos con esta invitación. Nuestro estado actual es de santidad y nuestro estado postrero también será en la santidad. Eso es la comunión de los santos que nos habla la Iglesia Católica, esa bonita doctrina de la comunión de los santos. Todos los que estamos en la tierra hacemos parte de esa comunión de los santos. Todos los que ya están del otro lado del río también hacen parte de esa comunión de los santos. Y eso es lo que vamos a celebrar este domingo de manera hermosa. Esa unión con las otras personas del pasado que Jesús nos dijo están vivas. Sí, Él dijo, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Abraham está vivo en otro lugar. Jesús vive en otro lugar y desde allá, desde ese reino, nos acompaña. Y ellos nos acompañan todos, ese colegio de santidad que nos ayuda en nuestros esfuerzos. Así que, bienvenidos, bienvenidas a sentirse santos desde ahora, santos y santas desde ahora. Qué bonita tarea, celebrar. A veces las tareas nos quedan para hacer algo y hoy pareciera que la tarea es, sabes que no tienes que hacer nada. Busca dentro de ti esa gracia y lo que vendrá saldrá, por supuesto que seguramente si te conectas con esa gracia y con ese amor, lo que va a salir es bueno, porque lo que hay dentro es bueno. Y de configurar y de construir todos esos discursos que nos hicieron creer que éramos menos o que éramos inadecuados o inadecuadas. Yo creo que volvemos a tocar este tema que ya lo habíamos tocado, o sea, todo aquello que nos haya hecho sentir inadecuados, menos, no era cierto, ¿no? Esos discursos que dicen que unas personas son y otras no son
como ciudadanos de segunda, tercera categoría, como santos de primera, segunda o tercera categoría. Si algo de eso te hizo sentir menos, no era cierto, eso no venía de Dios. Eso viene de estructuras humanas que nos gusta separar y clasificar y segregar, pero pareciera que nuestro Dios es más de juntar, de unir, de recrear. Entonces, muchísimas gracias por este ratico, porque se renueva la idea de celebrar, celebrar la santidad, es en última celebrar la vida, celebrar que estamos vivos, que estamos acá y que tenemos gente linda a nuestro alrededor que también es santa y que también vale. Celebrar la santidad en este tiempo, justamente en este tiempo de pandemia, de tristeza, donde tantas familias han perdido a sus seres queridos o hemos perdido a gente que amamos. eh, es una invitación a la esperanza. Ali ya lo decía, esa comunión de todos los santos es la unión de los de aquí con los que ya pasaron. Simplemente sintamos, vivamos esa alegría. Y la invitación que yo haría para esta semana y me haría personalmente es busque a Dios dentro de usted, María Elena, encuentre a Dios dentro de usted. Y si lo encuentra, es capaz de empezar a reconocer la gracia que Él le ha dado para ser santa. Así es. Bueno, nos quedamos con estas invitaciones y con estas tareas y damos gracias a la divinidad en todos sus nombres por este espacio y por esta oportunidad de celebrar, de celebrarnos. Y a través de celebrarnos, le o la celebramos también a ella, a él. Y bueno, nos vemos entonces mañana a las 4 de la tarde en el Viaje del Alma, a las 10 de la mañana el domingo con la celebración dominical, el martes a las 7 de la noche nuestra lección divina, viernes 5:30 la ñapa, viernes a las 7 la devocional. Y prepárense porque en todos tus nombres vienes recargado en diciembre. Nos vamos a poner en modo navideño. Vayan buscando una corona de Adviento, vayan comprando las velas, porque en esta primera Navidad juntos vamos a hacer nuestra corona de Adviento. Entonces, muy pronto vamos a estar posteando la invitación en la página de Facebook. Les queremos, les amamos mucho, oramos por ustedes. Nos vemos mañana. Chao, chao.